Hola, buenos días a todos. Disculpad en lo que no somos especialistas para nada es grabar vídeos. Bueno, nos hemos querido sumar un poco a la iniciativa que ha tenido AVE porque, bueno, pensamos que así el encierro se llevará de forma un poquito más liviana, ¿no? No estamos acostumbrados tanto tiempo los españoles a estar encerrados en casa y si podemos colaborar un poquito en ayudaros a que este encierro sea mejor, pues lo haremos, ¿vale? Bueno, ayer me tragué todos los vídeos que hicieron los demás y quería ver quizás lo que faltaba o en qué podía yo ayudar, ¿no? Hay una característica común que tenemos todos los que hemos hecho, los que estamos colaborando haciendo vídeos, y es que cada uno aporta su experiencia, ¿vale? Es decir, toda la información que se os da es en base a la experiencia de cultivo y de trabajo de bonsái a lo largo de muchos años. ¿Qué ocurre? Pues que la experiencia de cada uno es individual y no tiene nada que ver con el otro. Mientras que vemos que unos utilizan nitrofosca, otros utilizan otros sistemas de cultivo, otros utilizan mucha pómice. Yo no uso la pómice para nada. ¿Por qué? Porque no solamente interviene un factor. Muchas veces pedimos un consejo: ¿qué tierra es mejor para esto? ¿Cómo riego? ¿Cómo abono? Pero el trabajar el bonsái no es solamente un elemento. Entonces lo que yo quiero es que reflexionéis un poco sobre la información que se ha dado y ayudaros un poco a digerirla, ¿vale? Porque información tenemos mucha, libros tenemos muchos, ahora, cuando nosotros empezamos no había tanta. Y entonces quiero un poco ayudaros a que cuando recibáis una información sepáis utilizarla bien, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar el bonsái, esto es un poco como los juegos de malabares. Habéis visto en el circo que coge una pelotita, la tiene en el aire, luego coge dos, no se le caen, coge tres, no se le cae, al final el tío tiene 5, 6, 7 pelotitas y no se le cae ninguna. Pues esto es un poco como el bonsái, ¿vale? En bonsái tenemos 5 pelotitas que son indispensables y no podemos permitir que se nos caiga ninguna. Es decir, tenemos que regar bien, que es muy importante, tenemos que utilizar el agua adecuada, tenemos que saber qué árboles podemos tener en la zona en la que vivimos y dónde los podemos poner. Tenemos que saber abonar, evidentemente, y además tenemos que aprender el lenguaje de los árboles. Cuando nos avisan de que ellos están enfermos, nosotros tenemos que detectarlo. Entonces todo eso lo hace el tiempo, el trabajar muchos árboles, la experiencia. Eso es lo que vosotros tenéis que adaptar. El que tenga una terracita en la que dé poco sol tendrá que adaptar ese sistema de pelotitas, de riego, abono, situación y demás, para poder tener su árbol en condiciones y con un cultivo adecuado. Por eso hay tanta diferencia entre un profesional y otro profesional, porque un gallego tiene un nivel de humedad que no tenemos nosotros aquí, ¿vale? O en Asturias hay otro nivel de humedad que no tiene nada que ver aquí. Entonces nosotros podemos dar consejos en función de dónde vivimos, de las zonas en las que hemos trabajado y podemos tener experiencias de cultivo. Tenemos alumnos en Granada, tenemos alumnos en Málaga, sabemos la diferencia de temperatura que hay y en función de eso, toda esa información vosotros la tenéis que adaptar, ¿vale? Entonces no sirve de nada utilizar un abono estupendo si no riego bien. Si uso un abono estupendo y riego bien, pero no tengo la especie adecuada en el sitio adecuado, no me va a ir bien. Y además, si el árbol coge cochinilla o coge alguna enfermedad y no soy capaz de detectarlo, pues todos esos elementos los tenéis que llevar adelante para poder llevar el cultivo de bonsái en condiciones. Entonces la información muchas veces tenemos que digerirla. Es decir, por ejemplo, aquí es fácil porque cuando viene un alumno con el árbol, pues automáticamente que me trae el árbol, pues es si riega bien, si no riega bien, si está abonando, si al árbol le da mucha luz, le da poca luz. Entonces todo eso en las clases lo podemos ir solucionando sobre la marcha. Yo no sé ahora mismo qué terraza tenéis, qué patio tenéis, qué instalaciones tenéis, qué clima tenéis. Entonces los consejos que os damos son de forma genérica e intentamos adaptarnos en función de las preguntas que se hagan a saber un poco de dónde provenís y qué tipo de ayudas podemos dar, ¿vale? Lo que sí tenemos todos, los que hemos hecho algún vídeo, es necesidad de aprender bonsái y de toda la información que nos venga. Siempre tenemos hambre de aprender, ¿vale? Eso sí nos caracteriza, creo yo, que a todos, porque es lo que nos hace avanzar. Entonces, por ejemplo, si vosotros tenéis problemas con las coníferas, porque cogen hongos, porque no tiran bien, pues, y sin embargo los caducos se os dan de forma estupenda, seguramente sea el principal problema el riego, porque a lo mejor estáis regando
como se suele decir, pues ya que estoy regando le echo un poquito, pues a lo mejor no hace falta que a esas coníferas le echen más agua, con lo cual estás perjudicando esa especie que no necesita tanta agua. Entonces todos esos elementos tú tienes que ir aprendiendo poco a poco a manejarlos para que tus bonsáis tengan calidad y podáis cultivar bien. Os vamos a enseñar un poquito el trabajo que hacemos en Bonsai Granada. Tenemos una exposición, como estáis viendo, de árboles, en la que hay árboles muy terminados, hay árboles a medio terminar, hay árboles que vienen de Japón y hay que, digamos, volver a trabajarlos porque han perdido un poco la ramificación posterior. Entonces, en cada tipo de árbol nosotros aplicamos técnicas diferentes. A veces parecemos un poco tontos y decimos, pues depende. ¿Cómo abonas? Pues depende. ¿Es un árbol nuevo, un árbol viejo? ¿Pinzas? ¿Cómo pinzas? Pues depende. Y siempre estamos con el depende porque es así. Es decir, no se trabaja lo mismo un árbol nuevo, un árbol joven, que un árbol que ya está muy terminado. Aquí, por ejemplo, tenemos un pino negro que se ha trasplantado. Se le ha eliminado absolutamente toda la tierra vieja porque estaba muy compactada. Y se trasplantó hace aproximadamente un mes y medio, una cosa así, ¿eh? Veis que ya están las velas, están tirando, entonces ahora mismo lo que hay que hacer es dejarlo descansar de la paliza del trasplante, que se recupere, ¿vale? Y seguiremos trabajándolo en cuanto ya esté fuerte nuevamente, ¿vale? ¿Puedes explicar un poquito el trasplante? Sí. Cuando los árboles vienen de Japón, vienen con una falta de trasplante horrorosa. Ellos allí, por lo medioambiental, por los sistemas de riego y por el volumen que tienen, pues no los trasplantan tan a menudo como nosotros. ¿Qué ocurre? Pues que para permitirme un buen riego y un buen sistema radicular sano, que el agua pase bien, que el abono lo pueda absorber estupendamente, es muy complicado cuando la tierra está hecha un bloque absolutamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sanear, siempre que podemos lo hacemos, ¿vale? Si el árbol llega y se va, evidentemente no podemos hacerlo, pero si el árbol llega y se queda un tiempo con nosotros, lo primero que hacemos es arreglar las raíces, porque si tú tienes un sistema radicular fuerte e importante, el árbol va solo, no tiene ningún problema. Cuando la primera dificultad que tiene es que te entre en el agua, en el cepillón de raíces, o que tarde mucho en secar, ya empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas de hongo, empieza a tener problemas de asfixia radicular, y todo eso se puede solucionar el primer año. Entonces, lo que hacemos con este tipo de ejemplares, con los árboles grandes, y con todos los que nos da tiempo habitualmente, es, en primer lugar, trasplantarlos si lo vemos necesario, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder seguir trabajando el árbol y haciendo el trabajo cómodamente para el árbol y cómodamente para nosotros. Otras veces pues el árbol se va pronto, entonces recomendamos al cliente que lo trasplante en X años, en X tiempo, para que el trabajo se pueda, para que no le dé problemas al árbol, ¿vale? Vale. Si os parece, de vez en cuando hacemos un receso, paramos un poquito para, si tenéis alguna pregunta, poder responderla. En lugar de estar interrumpiendo constantemente, pues así creo que lo podemos hacer mejor, ¿vale? Así os doy respuesta a las preguntas que tenéis y por otro lado, pues podemos seguir dando la charla, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esos 5 elementos. Ahora que estáis en una jornada de reflexión, encerrados en casa, como dice aquel, por narices, pues podéis ver un poco, hacer como una especie de cuadrante, ver qué especies se os dan mejor y qué especies se os dan peor en vuestra terraza, en vuestro patio, y eso os puede servir para analizar qué estáis haciendo bien y qué estáis haciendo mal, porque la autocrítica en bonsai funciona mucho. Es una cosa que hacemos poco. Si el árbol se seca, se ha secado el árbol, nosotros no hemos hecho nada. Si el árbol no tira bien, es que este árbol es que no tira. No, pues no tira, pero a lo mejor no tira porque no estás haciendo lo adecuado con ese árbol. Entonces quizás venga bien con toda la información que tenéis estos días, pues que vosotros analicéis un poco lo que hacéis vosotros con los árboles, ¿vale? Y a la vez comparar un poco con lo que hacemos nosotros con los árboles, ¿no? En general. Entonces eso sería una buena idea. Aquí tenemos, por ejemplo, una cervigueriano que se ha trasplantado. Esta mezcla de tierra que utilizo, la utilizo desde hace unos 7 años aproximadamente, ¿vale? Este le sonará a Luis Vila, porque es un árbol que lo ha trabajado muchos años. Y además el pan de raíces era espectacular y el sistema radicular es impresionante, ¿no? Es igual de bonito por debajo que por arriba. Entonces nosotros utilizamos una tierra en la que aportamos canuma, echamos un poquito de acidez. ¿Por qué? Pues compramos una partida de Acer en las que venían muy bien formados, muy bien preparados y tenían un poquito de canuma. Pero además, investigando en un libro que hay de Acer, no de bonsai, de Acer,
especificaba que en zonas de monte donde el suelo era ligeramente, el pH era un poquito ácido, pues los áceros iban mejor y no cogían tantos hongos. Sabéis que muchas veces los bulgarianos a la gente la punta se le puede amarronar, porque muchas veces en el trasplante suele coger hongos y entonces ya es un problema para quitarle esos hongos, ¿no? Bueno, pues esta tierra, esa mezcla, le echo aproximadamente un 20% de canuma y le pongo un poquito de carbón también y acadama. Esa mezcla de tierra, como podéis observar en las hojas, si puedes acercarlo, Marta. Bueno, la camarógrafa es Marta, que es a la que realmente conocéis más, con la que tratáis normalmente. Puedes saludar, Marta. Hola. Entonces, si veis, las hojas están ahora mismo perfectas, ¿vale? No tienen ningún problema. Una vez que se recupere del trasplante, que ya está recuperado, está en la calle, está estupendo, lo dejamos un poco que se vuelva loco, ¿vale? No hay que estar todo el día, yo sé que ahora va a ser muy difícil porque estáis encerrados todo el día con la tijera en la mano, esperando a que brote el árbol, pero debéis relajaros un poquito, coger algo de lectura, aunque sea de bonsai, y darle un poco de tiempo, porque cuando el árbol está brotando, después de un trasplante, lo suyo es que lo dejéis brotar, que lo dejéis que se desmelene un poco, ¿vale? Que se vuelva un poco loco y de esa forma el árbol recuperará su sistema radicular, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro pino, que es Belgium, pino negro, que se ha trabajado esta primavera, bueno, a mediados de febrero, si no recuerdo mal. Para la fecha soy un poco desastre. Y ya veis que, bueno, aquí se ha hecho un trasplante un poco más light, no se ha deshecho el cepellón entero porque tampoco era necesario. Veis que todavía tiene el mugofano, que ya se lo estamos retirando prácticamente. Lo hacemos para proteger un poquito las raíces que se quedan a nivel de tierra, lo utilizamos para eso. Y ahora pues lo que hay que hacer es dejarlo descansar, no pinzar ni absolutamente nada hasta que el árbol recupere su vigor, ¿vale? Que eso es muy importante, el hacerle los trabajos una vez que el árbol ha recuperado el vigor. No podemos estar todo el día con la tijera, ¿vale? ¿Cómo decides si a una conífera le eliminas todo el sustrato antiguo o le dejas un poquito? En función del drenaje y del apelmazamiento, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando trasplantamos, primero lo hacemos porque es necesario, es decir, no se trasplanta si no hace falta. Pues por un pino, por ejemplo, se puede trasplantar cada 2 años si no te hace falta, ¿vale? Si tú ves que es necesario, pues lo haces. Este no se había trasplantado desde que vino a la exposición y entonces porque ya vino fuera de época, vino el año pasado y ya no era factible trasplantarlo. Entonces cuando tú sacas el árbol, primero a la hora de regar lo ves que se empoza el agua, que no filtra bien, que te cuesta trabajo introducir el agua, que tienes que ser un poco cansino y echarle agua hasta que filtra bien. Entonces ya ahí te está diciendo que te hace falta trasplantar. Cuando tú sacas el árbol y ves el estado en el que está la tierra, eso es lo que determina cómo va a ser el trabajo, si un poco más light o un poco más fuerte. Yo lo suelo hacer un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque si lo hago yo, tengo la garantía de que el árbol va a seguir. Hasta ahora tocaremos madera, ¿vale? Tenemos bastante experiencia en trasplantes y eso nos ayuda a hacer el trabajo. Entonces, para que os hagáis una idea, aquí aproximadamente hacemos entre 600 y 800 trasplantes al año, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aparte de trasplantar los nuestros, tenemos un servicio de hospital y de guardería y entonces hay mucha gente, muchos clientes que me traen el árbol porque no se atreven a trasplantarlo y se lo trasplantamos nosotros. Claro, no son todos ejemplares, hay mucha carmona, muchos ficus, mucha celcoba y hay arbolitos ya que tienen ya una experiencia con nosotros, ¿no? Ya algunos los conocemos y decimos, hombre, ya está aquí el manzano otra vez de fulanita, porque ya son, de hecho, quería decirle si hay algún cliente que tenga su árbol en la guardería que no se preocupe, que de momento nos están dejando venir a regar y que están muy cuidados y muy brotados. De hecho, deberían estar en su casa en vez de aquí, pero por las circunstancias los tenemos aquí. Entonces, claro, el volumen de trasplantes que tenemos es el que nos ha enseñado precisamente a ver lo que hay que hacer con el árbol, ¿vale? No se puede aprender en bonsai, no se puede aprender de otra forma que no sea trabajando. Entonces, cuando tú ves que ese sustrato está muy apretado, está muy compactado, que no traga y que en esa zona que está tan apretada te va a dar problemas, el trasplante lo hacen más intensivo. Cuando tú ves que realmente no es tan necesario, pues entonces le haces un trasplante un poquito más light, ¿vale?
Si hay alguna preguntilla, lo que hacemos es que hacemos un receso. ¿Hay alguna preguntilla? Estoy viendo... Mira. Buenos días, saludos desde Barcelona. Aquí el agua es mala y no vamos a gastar tanto en agua de osmosis. ¿Valdría para hacer regar con agua normal si le ponemos canuma al sustrato? Bueno, yo no riego con agua de osmosis, ¿vale? En algunas especies sí lo noto un poco más, pero por ejemplo los acer para nada es problemático. De hecho, ese acer que acabas de ver, el burgeriano, está regado con agua normal, no es agua de osmosis. Y aquí el agua no es tan buena, ¿vale? Entonces, los caducos quizás te den menos problemas que las coníferas, porque como los trasplantas cada 2 años, al renovar a los 2 años la tierra te da un poco menos problemas. Si puedes elegir o puedes recoger agua de lluvia es la mejor que hay, ¿vale? El sistema de osmosis no sale tan caro y evidentemente sobre todo por la hoja. Lo que no puedes es aplicar mucha agua en la hoja porque te la va a manchar y los estomas te los va a tapar de cal. Pero en el suelo te compensa, tú vas a notar mucho el cambio en un acer si le aportas ese 20%. Por ejemplo, ese problema en Galicia no lo tienen, a ellos no les hace falta echar canuma porque el agua ya de por sí es más ácida. Entonces aquí sí viene muy bien. Y si lo haces te darás cuenta del resultado. Sobre todo a los 2 años cuando tú trasplantas ves que el sistema radicular te ha dado una vuelta del 100% y lo has mejorado increíblemente. Entonces si tienes agua con cal y no puedes o no tienes posibilidad de regar con agua buena, pues puedes aportarle canuma y te va a ir bastante bien. Vale, ¿más preguntas? Sí. Una pregunta para cuando sea el receso. ¿Cuándo es la mejor época para hacer un acodo aéreo en un Arce palmatum situado en el Padul? Bueno, pues mira, tenemos aquí un Arce palmatum precisamente. Si Marta, si te parece, vamos para allá. Bueno, este árbol lo utilizamos precisamente en las clases para explicar cómo se hacen los acodos, ¿no? De hecho, si veis la parte de arriba, bueno, esto es un invento de la casa, que ahora os explicaré cómo funciona. Entonces, este árbol tocaba las telas de sombreo cuando empezamos a hacer acodos y lo compramos precisamente para enseñar a los alumnos a hacer acodos. Una cosa importante, un truquillo que utilizo yo es que yo no utilizo musgo esfagno, ni fibra de coco, ni turba en los acodos. Es decir, en los libros siempre te ponen en los artículos que los acodos se hacen con fibra de musgo esfagno. ¿Qué ocurre? Cuando tú cortas el acodo, tienes que quitar esa fibra de musgo y ponerle sustrato, con lo cual en ese momento le pegas una paliza al árbol que igual no te lo aguanta y te puedes cargar el árbol con mucha raíz, pero te lo puedes cargar en ese momento. Yo lo que hago es que le pongo a cadama finita. Entonces, ¿qué ocurre? Que hago el acodo, el sustrato que le pongo es a cadama fina y en el momento de cortar lo único que tengo que hacer es cortar, quitar el plástico y plantar en una maceta. De hecho tengo fotos de algunos acodos y el sistema radicular que sale de esta pelota es increíble. Entonces, el sistema es el siguiente. Aquí tenemos una bolsa transparente, ¿veis? En la que se ve la cadama mojada, ¿vale? Esa bolsa transparente va cubierta con una bolsa negra para que no entre la luz, porque si no, no echa raíz, ¿vale? Y luego cojo una botella de agua, la engancho con un alambre y un tubito, ¿vale? Perforo el tapón, ¿veis? Y introduzco el tubito por la cadama, de forma que aquí le echo el agua de riego. Normalmente utilizo raíces o en regar, principalmente raíces, y eso, que son vitamina B y aminoácidos, le ayuda al árbol a fabricar raíz en ese punto, ¿vale? Entonces, cuando venga el mes de junio, normalmente me gusta cortarlos en septiembre, pero no llego. Lo tengo que cortar en junio porque esto ya se peta de raíces y ya no caben. Entonces lo que hago es que corto y en junio trasplanto. Y el árbol no sufre absolutamente para nada, porque no se toca las raíces, simplemente se deposita en una maceta más grande, ¿vale? ¿Cuándo se hacen los acodos? Pues mirad, si estudiamos un poquito de fisiología vegetal, que es muy necesario a la hora de trabajar bonsái, vemos que el crecimiento más fuerte de la raíz se produce a finales de enero, mediados de febrero, cuando el árbol empieza a despertar, hasta el mes de mayo. Entonces, yo cuando veo que el árbol empieza a hinchar las yemas en un acer, ¿vale? Cuando veo que empieza a hinchar las yemas, incluso antes de que tenga hojas, en ese momento es cuando le hago el acodo, ¿vale? En otro tipo de árboles, exactamente igual. Los árboles de hoja caduca, cuando veis que empiezan a brotar, ese es el momento más fuerte de crecimiento de raíz, ¿vale? Porque el árbol despierta, empieza a sacar reserva y a fabricar raíz.
cuando ve que no puede mandar la savia elaborada a las raíces que tiene el árbol, pues fabrica raíces en este nuevo punto, ¿vale? Entonces esto lo hacemos todos los años en la escuela para que la gente aprenda a hacer acodos, ¿vale? Tengo bastantes fotografías de todos los acodos que hemos hecho y si alguien tiene interés pues las podemos publicar o las podemos pasar, ¿vale? ¿Alguna preguntilla más? Sí, ¿lo de la canuma sirve para todos los haces? Yo lo uso para todos los haces y me va bastante bien, ¿vale? Ahora un poco más adelante veremos otro hacer que hay. Si queréis nos vamos al hacer del fondo, el grande, Marta. Sí. Dice Luis que un saludo. Igualmente. Bueno, hay muchísima gente saludando, luego tú lo ves todo. Bueno, este está un poco desmelenado, hay que meterle la tijera, pero lo he dejado así para que lo veáis. Es decir, cuando el árbol empieza a brotar, este árbol principalmente, vamos a ver, voy a intentar salir por aquí. ¿Vale? Este árbol se trasplantó el año pasado, ¿vale? Nos costó como 5 horas quitarle la tierra, lo tuvimos que dejar en una bandeja con agua y seguir por la tarde, porque al mediodía quiso tierra, y lo trasplantamos. El principal problema de este árbol es que como estaba muy cerrado, como está ahora, veis que ahora está prácticamente cerrado entero, por aquí no entra el sol, es complicado. Entonces, el árbol es muy práctico. El árbol, si no me sirve, lo seco. ¿Y cuándo no le sirve? Pues cuando no recibe el sol. Entonces, si nosotros dejamos que aquí no entre el sol para nada, pues evidentemente la ramificación interior la perderemos. Sin embargo, si te acercas un poquito más, veis que el árbol tiene una brotación interior, ¿veis? Que cuando vino aquí no tenía, ¿vale? Entonces, esa brotación interior ahora me va a permitir volver a recuperar esa brotación trasera, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es un pequeño defoliado, un defoliado parcial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el árbol está fuerte, si el árbol no estuviera fuerte no lo podemos hacer. Siempre defoliado parcial mejor que defoliado integral, ¿vale? El defoliado integral es muy peligroso. Entonces, si vosotros veis que el árbol está fuerte, como está este ahora, podemos defoliar, pero podemos hacer un defoliado parcial. No es lo mismo dejarlo en pelota picada, ¿vale? Que quitarle parte de las hojas para que entre el sol. No es lo mismo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que como los haces salen las hojas de 2 en 2, pues dejamos una de cada 2 y las que son muy grandes las recortamos, ¿vale? Y de esa forma va a seguir entrando el sol y vamos a mantener esos brotes internos que tanto trabajo nos ha costado, ¿vale? Pues hay que darle un buen pinzado, pero lo he dejado sin pinzar para que veáis hasta qué punto dejo el árbol tirar para que se recupere, se despierte, le echas un par de abonados y una vez que ya has pasado todo eso, entonces ahora, si hiciéramos una foto la semana que viene, prácticamente poca hoja, ¿vale? No sin ninguna hoja, con poca hoja. Y si hay una rama débil, alguna rama que no tenga la fuerza suficiente, esa no la toquéis. ¿Cómo sabéis si una rama es débil o una rama es fuerte? Pues evidentemente si tiene poca hoja o la tiene muy pequeñita, esa rama es más débil que otra que salga a 2/4 como esta, ¿no? Entonces esta es una rama muy fuerte que se puede pinzar un poco más intensivamente, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis vosotros que ver en el árbol, que aprender a mirarlo en el árbol. Las ramas fuertes tienen hojas grandes, entrenudos largos y son mucho más grandes, ¿vale? La rama débil es una rama que tiene poquito verde, la hoja chiquitina, ¿vale? Y hay que pinzarla con más cariño, ¿de acuerdo? Bueno, este tiene la misma mezcla, ¿vale? Ya está subiendo, se trasplantó hace 2 años, vamos, pues, el año que viene hará ya 2 años, ya le toca otra vez. Entonces, veis que la tierra ha subido un poquito de nivel conforme al trasplante, porque eso significa que tiene bastante raíz. Se trasplantó en 2019. Sí, se trasplantará en 2021, el año que viene. Este año no le toca, lleva un año trasplantado, ¿no? Entonces, si veis, las puntas están estupendas, ¿eh? Y la hoja está sana. Pero no solamente ahora. Nosotros publicamos un artículo del riego en el que Josep María me preguntó que de cuándo eran las fotos. Porque las fotos se las mandé en octubre. El árbol pasó el mes de julio y agosto, que aquí es terrorífico de calor. Y los haces tenían las puntas impecables. Entonces me preguntó que de cuándo eran las fotos y dije antes de ayer. Y no se lo creía porque decía que bueno que la gente normalmente pues en las exposiciones que tenemos a lo largo de España se suelen secar las puntas y es precisamente pues yo creo que la tierra es la que me ha beneficiado en ese sentido, ¿vale?
Bueno, ¿Más dudas? sí, mientras Vale. vamos a otro árbol, Aparte de ponerle canuma aloácea en el sustrato, cuando trasplantamos podemos ponerle algo en las raíces para prevenir los hongos. en principio en el trasplante no, ¿Carbón? yo no le aplico nada. Yo le echo un poquito del carbón, pero simplemente para corregir pH y impurezas, no es por los hongos. Lo que te va a producir los hongos será el riego, entonces eso es algo que tienes tú que controlar muy bien. Un árbol recién trasplantado no puede pasarse, pero a partir de 10-15 grados, mucho calor y humedad, mucha humedad, siempre te van a producir hongos. Entonces tú tienes que ir los primeros 15 o 20 días, sí tienes que dejar que el árbol recupere su sistema radicular, que se vaya equilibrando. Pero una vez que el árbol ya está establecido, no puedes tenerlo perennemente mojado y todo el día húmedo, porque eso sí te va a provocar hongos. Entonces, la prevención para que no te salgan hongos es mejorar el riego, ¿vale? Eso es muy importante. Vale. Vale. ¿Puedes salir? Sí, aquí tenemos otro pinito, que Luis también lo conoce. Y bueno, este no tiene tipo de monte tampoco, se trasplantó. Lo que hago es que si los trabajo, no los trasplanto, y si los trasplanto, no los trabajo. Entonces lo primero que se hizo fue trasplantarlo. Y ahora ya en su posición y demás, pues este año ya se le ha dado la forma definitiva, ¿vale? Este, por ejemplo, se trabajó, porque ya no dio tiempo a trasplantarlo, y como se trabajó y se diseñó, ¿vale? La última vez que estuvo aquí Luis, estuvimos trabajando con él, y está brotando estupendamente. Veis que tiene muy poquito verde, que lo dejamos un poco tiritando. Y en este caso veis que tenemos un barreño aquí espectacular porque no se ha tocado, es decir, o lo trasplantas o lo trabajas. Si yo hubiera trasplantado este árbol después del trabajo, seguramente me lo hubiera cargado. Entonces si a ti te gusta el bonsái, evidentemente me imagino que no te gustará matar árboles, pues a nosotros que somos profesionales nos gustan menos todavía, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un tejo. Hay una pregunta de un tejo ahora, sí, cuando termine. Aquí tenemos un tejo que ya está espectacular. Este árbol vino bastante tocado. Vino muy tocado porque bueno, tenía todas las puntas de las hojas quemadas. De hecho, algunas de las viejas todavía se mantienen, pero veis que ahora mismo está en plena brotación y está espectacular. Entonces se ha rediseñado y bueno, y también se ha arreglado esta parte de la madera, porque Andrés Bicoca, que es un fenómeno el tío con la madera, pues está trabajando con nosotros también, y hemos montado un sistema de trabajo de madera, ¿no? Entonces lo que hacen muchos clientes es que nos mandan el árbol, Andrés lo trabaja y luego se lo lleva trabajado, ¿no? Entonces en todo hay especialistas. Podemos saber un poco de todo, pero no podemos ser dioses en todo. Entonces hay gente que es especialista nada más que en eso, y evidentemente lo va a hacer mejor que nadie, porque solo se dedica a eso principalmente. Entonces Andrés Bicoca, que desde aquí le mando un saludo también, pues él principalmente trabaja la madera y la trabaja muy bien, ¿vale? Vale, me pregunta Eduardo, ¿los tejos brotan en amarillo o yo tengo una falta de nutrientes? Mira, este tejo, por aquí ejemplo, lo estás viendo, brota. Claro, cuando la hoja está inmadura no tiene su color definitivo, entonces esa inmadurez, cuando está tierna, la coloración es como amarillenta. Ahora, si la hoja cuando está madura, cuando tiene su tamaño adecuado y su color, sigue amarilla, entonces ya sí es un problema, pero que la brotación esté amarilla es lo normal, es su color, ¿vale? No tiene ningún problema. ¿Qué tipo de fungicida e insecticida utilizáis a modo preventivo y en qué época? Bueno, normalmente cuando tenemos épocas en las que ya el frío se va un poquito y empieza a subir la temperatura, que aquí sube muy de golpe, ¿vale? Aquí no tenemos 20 grados en verano, aquí tenemos 45 y 40 y entonces a partir de 30 grados los hongos se paralizan un poquito, ¿vale? Porque no es que se quiten, pero se paralizan la actividad, se duermen al igual que los árboles. Y entonces pues en esa época en la que tú riegas y tarda varios días en secar pero no hace frío, pues es cuando nosotros aplicamos el fungicida. Entonces podemos aplicar Previcur, por ejemplo, Previcur Energy, pero que lo hacemos puntualmente en primavera una vez y en otoño otra vez, ¿vale? ¿Y el insecticida? ¿Eso como fungicida? El insecticida tiene muchos insecticidas en el mercado, tiene desde Fulmit, aceites parafínicos, ¿vale?
que son los que, es como la aspirina, sirve un poco para todo y para nada. Es decir, si no tienes nada, lo que hace es que te previene que el árbol coja algún bicho, ¿no? Es decir, si tu hoja huele un poquito a insecticida, se va a ir a los geranios que tienes al lado en vez de quedarse en el árbol. Entonces lo que hacemos es que fumigamos de forma genérica para que el árbol no coja parásitos, no coja bichos. Porque claro, cuando tienes 5 o 6 es más fácil ver si tienes bichos o no, pero cuando tienes unos 2000 y algo, pues a algunos se nos pasa a mirarlo de vez en cuando, ¿no? Esto, como me decía una señora, yo las plantas las tengo muy bien, los bonsai los tengo muy bien porque les hablo. Digo, mire usted, señora, yo no tengo tiempo de tanta conversación, yo los abono. Y entonces así no tengo tiempo para tanto. Vale. ¿Qué abono, Jesús, de Ecofrente? Sí. ¿Qué abono líquido recomiendas para primavera? Bueno, para primavera podemos hacer, lo que sí os recomiendo siempre es orgánico. Yo químico no utilizo, siempre orgánico, ¿vale? Hay muchas marcas en el mercado. Yo no os puedo recomendar nada más que las que uso, ¿vale? Las que no uso pues irán muy bien, pero yo no las he usado. Entonces, lo que os decía al principio, yo aporto mi experiencia en función de lo que yo hago. Podéis utilizar, por ejemplo, si os gusta el biogol, podéis utilizar biogol líquido y podéis echar 5 bolitas por cada litro. Os tiene que salir, las dejáis en remojo y a las 24 horas en una botella, ¿vale? Y a las 24 horas lo podéis aplicar o a las pocas horas. Os tiene que salir un colorcillo más oscuro que el té y más claro que el café. Entonces es la forma de aplicarlo líquido. O podéis utilizar una cosa, eso huele muy mal, ¿vale? Entonces, si la familia no es muy comprensiva con el bonsai, no os recomiendo que lo utilicéis porque se echan de casa, ¿vale? Eso huele a podrido. Entonces, si veis que os va a afectar en la vida familiar, que es importante también que la familia sobrelleve el bonsai, pues no lo utilicéis. Utilizar, por ejemplo, nosotros tenemos la marca Lombrico y el Lombrico Primavera va muy bien, ¿vale? Entonces se no huele tan mal y lo podéis aplicar perfectamente. Esos son los que yo he utilizado como líquidos, ¿vale? Esto también puede responder a Fina. Sí. Profe, ¿podría hacer un repasillo del tipo de abono que tenemos que poner ahora? Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, todos los árboles que habéis trasplantado en clase, es que es una pregunta de una alumna, ¿vale? Entonces, todos los árboles que habéis trasplantado en clase, sabéis que después del trasplante no utilizamos el abono, usamos vitamina B y aminoácidos, ¿vale? El raíces del lombrico, por ejemplo, hay otros productos como el raigal. Pues lo que hacemos es que mientras que el árbol recupera su sistema radicular, le aportamos esa vitamina B y los aminoácidos. Antiguamente íbamos a la farmacia, comprábamos la B12 y por 3 ampollitas así, pues nos costaba 1000 pesetas de entonces. Esto es antiguo, esto es muy antiguo. Hay gente que la sigue usando, ¿eh? Empezamos hace muchos años. Sí, bueno, pues esas ampollitas que son la B12, que las utilizan cuando tienes un coma etílico, cuando bebes mucho te ponen una B12. Pues nosotros se las aportábamos al árbol porque no había entonces productos, ¿no? Había un producto místico que era el Super Drive, que era carísimo y además era norteamericano y no lo encontramos en ningún sitio. Yo he probado el Super Drive, que ya no se usa, con productos nacionales y los productos nacionales me han dado la misma garantía y mejor resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora utilizamos esos productos que yo os estoy diciendo, son vitamina B y aminoácidos, pero todo el complejo vitamínico B y aminoácidos, que es lo que necesita el árbol para hacer raíz. Cuando el árbol necesita hacer raíz, él solo fabrica sus aminoácidos, no hace falta que se los aporte nadie, pero claro, cuando ya nos metemos nosotros en medio, sacamos el árbol, cortamos raíz, pues lo estamos perjudicando. Si está en el campo, él solo fabrica sus aminoácidos. Pero como nosotros hacemos unos trabajos más agresivos y nuestro cultivo es un poco especial, pues lo que hacemos es que le aportamos esa vitamina B para que el árbol recupere su sistema radicular. Una vez que el árbol está al 100% cubierto de hoja, como hemos visto el Acer aquel o el otro Acer burgeriano, una vez que el árbol está entero, lleno de verde, eso significa que tiene su sistema radicular recuperado, que se ha recuperado del maltrato que le hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando hay que abonar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en función de la edad del árbol abonaremos de una forma o de otra. Por ejemplo, para los árboles que tenéis vosotros, Fina, por cada centímetro de tiesto aportamos una bolita de biogol, ¿vale? Si lo hacéis líquido, pues la dosis que recomienda el fabricante, no un poquito más, sino la que recomienda el fabricante, ¿vale? Si te ponen 3 mililitros, son 3 mililitros, no 3 mililitros y el chorreón de proteína, ¿vale? Pues
le aportáis una vez a la semana, una vez cada 15 días. Yo soy partidaria de echar más a menudo en lugar de una vez cada X tiempo. Lo bueno que tienen los abonos japoneses es que son de liberación lenta, ¿vale? Los ponemos en canastillas para no ensuciar el sustrato, ¿vale? Y van soltando y liberando tranquilamente. Y si utilizáis el líquido, pues en función de la recomendación del fabricante que utilicéis. Pero siempre mirar el bote, porque hay algunos abonos de bonsai que pone abono de bonsai. Hay una marca que no recuerdo, es una marca de estas que no es Battle, me parece que tiene un abono de bonsai que tiene 10, 10, 10. Eso significa que tiene 10 de nitrógeno, 10 de fósforo y 10 de potasio. Para mí eso no es un abono de bonsai. Entonces, hay una cosa que tenemos que hacer, que es leer un poquito más la etiqueta que viene en el reverso. Entonces, siempre que sea entre 5 y 6, 7, en algunos casos, pues es recomendable utilizar el abono. Pero a partir de ahí, no es conveniente echarle demasiado nitrógeno para mi gusto, ¿no? Eso en función de mi experiencia, ¿vale? Vale. ¿Alguna cosita más? Un montón. Los juníperos a pleno sol todo el año sin malla de sombreo. Lo primero que tendría que preguntarte es dónde vives, ¿vale? Porque el problema es el tiempo que tú tienes para regar y la temperatura que hace. Cuando aquí hay 40 y muchos grados, lo primero que pasa es que las macetas se ponen ardiendo, incluso las de cerámica. Entonces nosotros, si veis la parte de arriba del vivero, veis unas mallas térmicas que tienen como unas bandas de aluminio. Esas son las que están recogidas. Sí, las que están recogidas. Lo de arriba es una cúpula antigranizo. Sí. Para que si graniza o nieva no dañe la planta ni la instalación. Y esas mallas que están recogidas es una malla de aluminio. Bueno, pues esas mallas en el mes de julio y agosto al mediodía sí están echadas, ¿vale? Porque la temperatura a partir de las 11:30 a las 12 es que no aguantamos ni nosotros aquí debajo de... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la sabina, por ejemplo, y los pinos son árboles de alta montaña. El junípero sí vive en zonas más que de costa, son árboles que viven un poco más. Entonces, el problema no es el sol, el problema es la temperatura. Por ejemplo, si tú tienes un pino blanco al lado de un pino silvestre y al lado de un pino negro, el pentafila, el pino blanco, no va a aguantar esa temperatura. ¿Por qué? Porque si tú subes a la sierra, te vas a los Pirineos o te vas a Sierra Nevada en pleno verano, te tienes que llevar una rebequita, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque sea en pleno mes de agosto, hace fresco, no hace la temperatura que hace aquí en Granada. Entonces, lo que sí hemos observado, y el otro día precisamente me comentaba Andrés Bicoca, que Juanjo, él lo podrá decir mejor, que Juanjo había observado que algunos pinos que tenían un poco sombreados habían mejorado el verde. Bueno, pues yo os voy a enseñar, porque el movimiento se demuestra andando, ¿no? Entonces, os voy a enseñar las sabinas que llevan aquí 2 años, porque hasta que no llevan 2 años yo no las trasplanto, ¿vale? Os voy a enseñar las sabinas que llevan 2 años y las sabinas que llevan solamente 1, ¿vale? Y que han pasado el verano en otro sitio. El verde no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la zona de los llamadores, Marta. Ah, creía que iba a enseñar esta. No. Que es muy bonita también. Bueno, esta es una pasada, ¿vale? Esta es una pasada, es un espectáculo de sabina, ¿vale? Pero... Esa está limpia de tierra de monte también, ¿verdad? Sí. Vale. Pueden ver los dos verdes que tenemos. No es que una está enferma y otra está sana, las dos están estupendas, ¿vale? Y han brotado bien, han pasado el verano, ¿vale? Pero si os dais cuenta hay una diferencia de verde importante. Ninguna de las dos está trasplantada, las dos se abonan igual y las dos se cultivan igual. ¿Qué ocurre? Que esta ha pasado el verano a pleno sol y aquella lleva ya un tiempo con nosotros. Las mías están sombreadas en verano al mediodía. El resultado es que la planta sufre bastante menos, ¿vale? Y entonces el verde está mucho más compacto y está mucho más fuerte que esta de aquí delante. Simplemente porque en verano se ha sombreado, ¿vale? Entonces esa sombra le permite mantener una temperatura más adecuada a la especie, ¿vale? Porque si esto crece donde hay nieve, en alta montaña, pues evidentemente el calor horroroso que tenemos en Granada en verano, que a lo mejor en Galicia, en Asturias no lo tenéis, pues aquí le perjudica más que le beneficia.
¿vale? De hecho se ponen amarillas para protegerse del sol, ¿vale? Nos pasa con todas, es decir, si veis la exposición, las que están verde oscuro son las que llevan más tiempo, ¿vale? Estos son llamadores que no hemos tocado todavía, ¿vale? ¿Veis? Esta, por ejemplo... Es muy importante matizar que todos nuestros árboles recuperados no los recuperamos nosotros. No. Todos vienen de una empresa que tiene licencia y permiso, están recogidos con sus pasaportes fitosanitarios y legalmente, ¿vale? Sí, porque las prisas recuperando estas cosas, lo que tiene es que se hacen mal. Cuando las cosas se hacen deprisa en bonsái, se hacen mal, ¿vale? Entonces, esto no se puede recuperar deprisa y corriendo, ¿vale? Todo tiene por lo menos unos 2 años de recuperación antes de ponerse a la venta. ¿Vale? Bueno, os vamos a enseñar algún trabajito más. Esto es una encina, ¿vale? Que se trasplantó también el año pasado. También se le pone un poquito de tierra ácida, ¿vale? A todos los quercus siempre le pongo un poquito de tierra ácida, ¿vale? Porque les viene muy bien. Y está trasplantado con acadama y un poquito de caluma, ¿vale? Un 20, un 30%, depende un poco del árbol, ¿vale? Entonces, cuando trasplantas una encina, normalmente yo las dejo un año aquí para que tenga el sistema radicular mejor. Cuando traes un árbol no lo ves por abajo, pero sí te garantiza, tú ves la brotación, sí te garantiza el que tú cultives durante un año para mejorar su sistema radicular, y una vez que durante ese año lo has puesto fuerte, entonces es cuando lo trasplanto, ¿vale? Y no me da ningún problema, le quito toda la tierra, ¿eh? Y aún quitándole toda la tierra, el año pasado, este año no he echado, pero el año pasado por aquí salieron unas setillas. O sea, lo que no le he hecho fue la manguera, pero le quito absolutamente toda la tierra, ¿vale? Ok. Preguntan José Luis, ¿en los caducos de flor acodas antes o después de la floración? Vamos a ver, en los caducos de flor yo acodaría después de la flor, ¿vale? Entre la flor y la hoja. Los trasplantes y el acodo en determinadas especies de flor siempre los hago entre la flor y la hoja. Es decir, antes de que eche la hoja y después de la flor, excepto los malus, que los malus sabéis que echan, los manzanos, sabéis que echan la flor y la hoja a la vez. Entonces ahí, en cuanto empieza a abrir flores, se podría hacer. Pero en el resto, y por supuesto, si vas a hacer un acodo, quítale las flores, ¿vale? Así el árbol no gastará energía en hacer el fruto. ¿Vale? Tener en cuenta que el consumo de hacer fruto es una energía que no le sirve al árbol, y si la necesita para otra cosa, porque vais a hacer un acodo, pues no se puede tener todo. El acodo con el árbol lleno de flores y además el fruto. Entonces tenéis que elegir un poco en función del objetivo que queréis hacer, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos otra sabinita que está trabajada, y esta, como se ha trabajado, pues tampoco la he trasplantado, ¿vale? Veis que el verde es intenso, está con un poquito verde porque se ha trabajado hace poco. No se ve muy ¿vale? bien con eso. Sí. Bueno. ¿A partir de cuándo se pueden pinzar los ácer después del trasplante? Bueno, yo te recomendaría que tienes que estar muy seguro de que el árbol ha recuperado su sistema radicular, ¿vale? Eso lo vas a ver tú, yo no te puedo decir a los 15 días, a los 20. ¿Has visto, no sé si has visto el ácer grande que hemos enseñado, que está como loco? Bueno, pues cuando esté así como loco es cuando te puedes plantear empezar a pinzar, ¿vale? Porque eso te dará la indicación. Lo que hay arriba es una muestra de lo que ha pasado por abajo. Es decir, si el árbol arriba se vuelve loco echando verde, eso significa que antes ha tenido que fabricar raíz para que se llene de verde. Entonces, cuando el árbol está disparado, ¿vale? Y tiene unos brotes que ya te sobresalen 2/4, entonces es cuando te tienes que empezar a plantear lo de pinzar. Mientras tanto, no, ¿vale? Vale. Bueno, aquí tenemos otra sabinita, ¿veis el color también? ¿Veis? Con la mano debajo, es que no enfoca esta bien. no tiene tampoco tierra de monte, ¿vale? Esta se trabajó y se trasplantó el año pasado, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar también un trabajillo que hemos hecho, una sabina espectacular para mi gusto. ¿Veis? Para que veáis un poco el trabajo de madera muerta que hacemos, porque tenemos la cabina de arenado, ¿vale? Y ahí podéis observar un poco, mirar esa textura a mano. Es muy difícil de conseguir, muy difícil, ¿vale? Veis las grietas de la madera, como si hubiera pasado el viento, el frío, la erosión. Eso con una máquina es
muy complicado. Entonces con la cabina de arenado el resultado es espectacular, ¿vale? Entonces hemos montado la cabina de arenado para dar otro servicio a los clientes, ¿vale? Porque evidentemente una máquina de arenado no se puede tener en casa, en la terracita, ¿vale? Entonces hemos montado ese servicio para poder cubrir esa necesidad que era el trabajar en la madera. Mira, te leo un comentario para que te tranquilices un poquito. Sí. Porque como es su primera vez haciendo vídeos, está un poco nerviosa. Patricia nos dice: admirada con vuestros resultados y orgullosa, mujeres haciendo un magnífico trabajo en bonsai. Felicidades. Hombre, eso es estupendo, ¿eh? Que nos vayamos animando, porque esto parece un equipo de fútbol, todo machote. Entonces bueno, excepto en mi escuela, que sepas que en mi escuela hay casi más mujeres que hombres, ¿eh? Bueno, todos valemos por igual, pero... Sí, estupendo. Pero bueno, así uno no se siente tan sola, ¿vale? Que cuando hay un poco de compañía femenina, pues es mejor, ¿no? Muy bien. Vale, Cosita más, hay un montón, lo que tú quieras. Pregunta, selecciona, hacemos un poquito de... ¿Qué bonsai recomendáis para exterior y que sean fáciles de mantener? Bueno, pues para la gente que empieza, para que no se arriesgue mucho, pues cualquier árbol mediterráneo, si vives, no sé exactamente dónde vive, pero bueno, el clima que tenemos continental o mediterráneo, cualquier especie autóctona te va a ir bien, ¿vale? Entonces, si quieres comenzar con algo, por ejemplo, los olmos también van muy bien y tienen un crecimiento frondoso y eso te permite la impaciencia del novato que quiere cortar todo al principio. Pues es un árbol que te permite trabajar un poco más, ¿vale? Si te metes de entrada con un pino, pues te vas a aburrir mucho, porque una vez que lo pinces y le quitas las 4 hojas ya, pues la cosa va más lenta. Entonces tienes que coger árboles que sean los de hoja caduca principalmente, pues te van a dar mucha posibilidad, los frutales, pero principalmente empieza por especies autóctonas, que te va a venir mejor, ¿vale? No, pues esa es la idea que yo tengo. ¿Qué le aplicas cuando se seca alguna ranura del tejo? ¿Entiende que será alguna ranura de madera muerta o...? No entiendo la pregunta. Cuando se seca alguna ranura. Alguna ranura del tejo. Si es madera muerta, líquido de yin, ¿no? Sí, normalmente líquido de yin, pero vamos, no entiendo exactamente la pregunta, si te refiere a alguna enfermedad o... No sé exactamente qué me quieres. Si no, pues ahora puedes repetir la pregunta. Vale. ¿Alguna cosita más? ¿Cuántas veces en semana usaba esa vitamina B? Bueno, la uso más de lo que debo, ¿vale? Confieso que soy culpable, pero no me va mal. Y vuelvo a repetir, entre 600 y 800 trasplantes me han dado alguna indicación de cómo hacerlo. Mirad, para mí es muy difícil, en realidad habría que echarlo 2 veces a la semana. Pero para mí es muy difícil, cuando tengo 200 árboles trasplantados, decir, ¿a este le eché ayer o no le he echado? ¿A este le eché antes de ayer o no le he echado? Entonces lo que hago es que lo pongo un poquito más diluido y prácticamente le echo todos los días. Y va bastante bien, ¿vale? Entonces, si vosotros que tenéis una colección un poco más limitada, pues si podéis un poco ajustar y decir, bueno, pues si le echo 2 veces a la semana, con eso tiene suficiente, ¿vale? Vale. Pero yo se lo he hecho todos los días, me da culpa, ahí me confieso. Richard nos dice que está utilizando el lombrico escudo y primavera todas las semanas, que si lo está haciendo bien. Quizás estés aplicando más producto del necesario, ¿vale? Entonces, el escudo puede ser necesario en la época en la que sí, ahora quizás, bueno, pues tenga un poquito más de humedad, pero creo que estás aportando mucho producto. Juanjo Pardo nos recomienda el escudo echarlo con el raíces cada 15 días. Y el primavera sí puede usarlo todas las semanas, pero el escudo es más recomendable echarlo en un día diferente y con el enraizante, ¿vale? El chico que nos preguntaba antes por los juníperos a pleno sol nos dice que vive en el Prepirineo catalán. Llegamos a los 30 y pico grados. Sí, lo puedes tener perfectamente, lo único que en los meses de mucho calor, julio y agosto, pues si lo sombreas al mediodía te lo va a agradecer un poquito. Ya depende de las temperaturas. Si tú alcanzas los 40 y muchos grados, el fresquito nos viene bien a todos, a los árboles también, ¿vale? Okay. Vale. Bueno. Hay más preguntas, pero si quieres explicar cositas, sí. Dime. Con respecto, quería enseñaros un par de ejemplares aquí que se han trabajado también, ¿vale? Y este también se ha trasplantado hace poquito, es para que veáis un poco la diferencia de verde entre los árboles que se han trabajado, ¿vale?
Este se trasplantó hace 2 años y este año se ha modificado, ¿vale? Y aquel del fondo, que hay que cambiarle el diseño, veis que tiene muchas más hojas. Entonces, por ejemplo, si está Jesús en línea, puede ver el pino de Cofrente, ¿eh? Ahora os lo enseñaremos. Mirad, esta sabina igual, veis que está ya con las puntas amarillas porque está empezando a brotar. Esta es una sabina que lleva unos 5 o 6 años de trabajo, ¿vale? También está trasplantada con su tierra buena. Mirad los mirlos, cómo aprovechan y nos levantan el sustrato, ¿vale? Y bueno, pues ya está empezando a tomar volumen el verde y a coger otro matiz. Bueno, esta olivita chiquitín, este es un mame que compramos hace poco. Os contaré una anécdota. Cuando fuimos a comprarlo, le manda Marta un mensaje a su padre y dice: papá, no compres muchas cosas grandes. Y dice: no, solo una. Bueno, pues esta es la cosa pequeñita que compramos, ¿vale? Pero bueno, lo queríamos tener para la exposición, ¿vale? Porque esto no es algo de bolsillo que se pueda trasplantar, se pueda transportar alegremente. Teníamos que desarmar media exposición para poder meter el árbol. Es que no se ve bien, a ver. Pero vete por aquí. Pero aquí, bueno, pues se puede hacer un trabajo de madera muy interesante, ¿eh? Si vienes por aquí lo enseñas, ¿vale? Porque tiene unas grutas espectaculares. Es que no se ve. Y trabajaremos esa madera, ¿vale? Bueno, ayer vi que le preguntaba a Alberto Baleato sobre los prunus en Andalucía, los cerezos de Santa Lucía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis este que está empezando a brotar, ¿vale? Y aquí la verdad es que se nos dan bastante bien, no tenemos problema con los prunus, ¿vale? Aquí es el único... ¿Qué te precioso? Sí. Está empezando a brotar, está lleno de flores y ahora pues empieza a cubrirse de verde, entonces, poquito a poco. Pero la verdad es que pasan el verano bastante bien y lo único que pasa es que todos los prunus sabéis que tienen que pasar frío en invierno, entonces si vivís en una zona con un clima muy suave, pues lo suyo es que los traigáis a casa por Navidad. Que pasen frío aquí, otra cosa no podemos ver, ¿vale? Bueno, vamos a dar la vuelta por allí y si hay alguna preguntilla pues vamos contestándola. Sí, mira. A ver, ¿en las encinas cortas raíces al trasplantar? Sí, sí. Lo que nunca te voy a poder decir es que corto 2/3, 3/4, 1/4 y mitad. Eso es lo que no se puede hacer. Si tú ves que el árbol está muy fuerte y que tiene mucho volumen de raíces, cosa que en un quercus no suele pasar mucho, ¿vale? Pues cortas más. Pero si tú ves que el árbol tiene 3 pelillos y poca raíz, que es lo que suele pasar, pues puedes acortarlas un poco, ¿vale? Pero tampoco puedes pasarte. Entonces, eso va en función de cómo está el árbol. En el invernadero ahora mismo tenemos recién trasplantado una encina que está espectacular, está brotando, vamos, por todos sitios, por el tronco, es una especie que funciona muy bien, ¿vale? Lo único que tiene su momento, hay árboles en los que no te puedes pasar de su momento, por ejemplo, trasplantar un acer con hojas ya es muerte segura, como te descuides. Entonces, siempre que vais a trasplantar un acer tenéis que buscar el momento adecuado, que es cuando empiece a hinchar las yemas y todavía no tiene hojas, por lo menos es cuando yo lo hago. Entonces, con las encinas pasa lo mismo. Cuando ves que empieza a hinchar la yema, es el momento de trasplantarlo. Por ejemplo, hay una especie que a mí me encanta, pero que la gente le tiene mucho miedo, porque los almendros son delicados. No, si el almendro es duro como la carne de perro, lo único que pasa es que, ¿qué es lo delicado? El no saber trabajarlo. Cuando tú tienes la forma de trabajarlo y sabes cómo lo tienes que trasplantar, al almendro no le gusta nada que le toquen los bajos. Es una cosa que... Pero claro, porque se tiene que hacer en su momento. ¿Y cuál es su momento? Pues entre la flor y la hoja. Y si es antes de la flor, incluso mejor. Es decir, lo que no podemos es trasplantar un almendro que ya tenga las puntitas de las hojas, ¿vale? Hay que trasplantarlos antes, en su momento, para que él se recupere. Entonces, es un árbol que tampoco da problemas si sabes cómo cultivarlo. Si problemas no dan ninguno. Lo que pasa es que nosotros queremos tener determinadas especies en una terraza y tenemos que adaptar los cultivos, porque en una terraza hay un sol homogéneo, unos necesitan más sol, otros menos, y entonces tenemos que colocar los árboles donde cubramos sus necesidades. Por ejemplo, hay gente que dice que en Málaga no se pueden tener acer. Bueno, pues tengo un alumno, O Sabina. que es policía, que se llama
Antonio, que solo tiene Acer y los tiene espectaculares. ¿Por qué? Porque tiene un sitio en verano debajo de una escalera y es donde los pone en verano. Entonces el árbol está espectacular. ¿Cuál es el problema? ¿Que el Acer no puede vivir en Málaga? No, el problema es que este hombre ha localizado en su casa el punto donde tiene su Acer estupendamente y no le dan problema, ¿vale? Vale, nos quedan 5 minutos. Y no sé si podemos estar más tiempo o no. De ellos son casi las 12 ya. Madre mía. Sí, qué casco y no me he dado cuenta. Menuda paliza os estoy pegando. En azalea el trasplante después de la floración, ¿verdad? Para que engorde el tronco directamente a canuma o mejor a cadama. Vamos a ver. En las azaleas olvídate de la floración. Yo antes las trasplantaba después de la floración, ya no. Porque desgraciadamente la climatología está cambiando. Entonces aquí se mete el calor muy de golpe y no le da tiempo al árbol a recuperarse. Entonces si lo hago a mediados de febrero, normalmente, este año es que no quiero ni dar fechas porque como el clima está cambiando, cuando veis que empieza a moverse y que empieza a hinchar yemas, entonces es cuando tenéis que trasplantarla. Antes de la flor, olvídate de la flor. Y el año que trasplantes, quítale los capullitos, ¿vale? Déjalo tranquila. Y lo paso a canuma, perdón. A canuma directamente. 100%, ¿verdad? 100%. ¿Vale? Sí tenéis que tener cuidado porque las raíces de la azalea son como pelitos, muy finitas, más finas de lo normal. Entonces a la hora de trasplantar, por ejemplo, yo el cumade es una cosa que no utilizo. El tenedor, el rastrillo ese es que lo odio, no lo uso para nada, ¿vale? Entonces eso hace mucho daño. Tenéis que meter el palillo y quitarlo muy bien para hacer el menor daño posible. ¿Vale? ¿Cómo van los tejos por Granada? ¿Funcionan bien? Bien, lo único que pasa es que le gusta el fresquito, ¿vale? Entonces, si tú tienes un tejo, quieres tener un tejo en Granada, en julio y agosto tienes que buscar un sitio más fresquito. Le gusta más el clima gallego que el andaluz, ¿vale? Pero aquí funcionan bien siempre y cuando, pues, al mediodía a 45 grados no lo tengas a pleno sol, le gusta un poco de fresquito. Vale. ¿A todos los árboles les pone un 20% de tierra ácida? No. A los aces, a los que necesitan un poco de tierra ácida, pero no a todos. De hecho, aquí estás viendo pinos y tengo acadama y canuma. Las coníferas, acadama y canuma, perdón, kiriu. Aquí tenemos un pino con acadama y con kiriu por la dureza, ¿vale? Porque son árboles que no voy a trasplantar cada 2 años. Entonces simplemente se lo aporto por la dureza nada más, ¿vale? Pero no. La acidez solamente para las especies que la necesitan, nada más. Vale. Buenas tardes, enhorabuena por las instalaciones. Los tejos los tienes tú del año a pleno sol. En el sur su crecimiento es muy lento debido al calor. Gracias. Vamos a ver, el tejo es lento. No es un árbol pero brota muy bien, brota de tronco y no los tengo a pleno sol, ¿vale? Cuando empieza el calor fuerte, se sombrean con la malla. El mediodía, a partir de las 11:30 a las 12, cuando de estos días apretados de 40 y muchos grados, pues hay que ponerlos más fresquitos, ¿vale? Vale, ¿qué tal nos van los silvestres? Los silvestres van genial. A mí es el pino que más me gusta, ¿vale? Por el tamaño de la hoja, porque es nuestro, por el cultivo. A mí es el árbol que quizás me guste más de todos los pinos, ¿vale? Perfecto. Fina, en Inglaterra, para empezar, ¿qué especie podría darse bien? En Inglaterra, para empezar, pues por ejemplo un tejo sería estupendo. Hablando de tejos, una conífera sería estupenda. Perfecto. Pero sobre todo el tejo. Vale. Rosana nos pregunta algún libro de Ficu. Aquí, perdón, voy a contestar yo. Más que libro, hay una revista, creo que es el número 104 de Bonsai Pasión y es específica y está muy bien, ¿vale? La pregunta se refería a cuando se seca alguna rama del tejo. Sí. Va brotando, pero va secando alguna ramita aquí y allá. Josefina es la mujer que nos preguntaba antes que qué hacemos cuando se seca alguna ranura del tejo. Alguna rama, sería alguna rama. Claro, ¿no? La pregunta se refiere a cuando se seca alguna rama del tejo. Va brotando, pero va secando alguna ramita aquí y allá. Vamos a ver. Todos los bonsáis se empiezan por abajo. Si tienes problemas de que se te seca alguna rama, o puede ser por algún minador de la madera, algún problema en la madera, si tiene madera muerta, o puede ser por un problema en parte de las raíces. Entonces, a mí no se me seca alguna ramita del tejo. Entonces, no es algo que pase habitualmente. Tienes que ver cuál es la causa por la que se te seca esa ramita, ver si tiene bichos, si tiene minadores,
si ves polvito en algún sitio de la madera muerta porque algún bichito está haciendo de las suyas. Entonces, eso es importante, ¿vale? Vale. Mira, Fernando, que le tenéis que hacer mucho caso. Bravo, Mari Carmen, te animo a seguir con estos vídeos didácticos donde lo haya. Sí, por favor. Me gustan los vídeos, que no me gustan nada. A ver si me ayudáis entre todos a convencerla, porque no hay manera. A ver, ¿por qué no he visto nunca, excepto raramente en Japón, bonsáis de peral? Sí, tenemos bonsáis de peral, ¿vale? Tenemos bonsáis de peral, si quieres acércate un momentito. Vamos. Pero no le des la vuelta al teléfono. No. Tenemos, ahí. ¿Vale? Tenemos bonsái de peral, ¿vale? Y entonces normalmente no suele haber porque no hay mucha demanda ni oferta, ¿vale? Son difíciles. Yo he plantado, tengo de semilla, que es otra enfermedad que se sufre en el bonsái, que es la del esqueje, ¿no? Luis lo ha hecho con los pinos silvestres y yo lo estoy haciendo con semillas, ¿no? Esto es una enfermedad. Entonces he plantado perales, ¿vale? Pero vienen muy poquitos, muy contados. Entonces ahora mismo se me han mezclado los manzanos con los perales porque no sé cuál es la bandeja de los manzanos y cuál es la de los perales. Con el tiempo pues sí, seguramente los pondré en el suelo. Te preguntan sobre prunus, que si puede hablar algo un poquito. Un poquito, pero sobre prunus. El prunus lo que tenéis que tener mucho cuidado que no se os vaya la ramificación, ¿vale? Y vienen muy apretados de Japón, vienen con unas tierras. Aquí tenemos un prunus, a ver si ahora Marta, cuando termine Marta, que se tengo que ir un momentito, os enseñaré un par de prunus con la tierra muy apretada, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer con el prunus en primer lugar es ponerle la tierra adecuada, trasplantarlo y ponerlo sacado. Más Marta, ¿podemos irnos a los prunus de aquí? Sí, ¿vale? ¿Veis? Esta tierra, pues para regar, por ejemplo, aquí le hemos tenido que poner un platito porque como no nos dejan venir por la tarde, ya por la mañana es suficiente. Pues entonces ahora mismo está bien regado, pero ayer, por ejemplo, a pesar de que se había regado, pues no había entrado el agua perfectamente. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle esta tierra, ponerle eso a cadama, ¿vale? Y aprovechar ahora la primavera para pinzar y ramificar, ¿vale? Entonces una vez que empieza a brotar en primavera, lo que no te puedes descuidar es con el pinzado. No sé exactamente qué más te puedo decir ahora mismo. Porque me queda así un poco en blanco. Bueno, sí. Por ejemplo, os voy a contar una anécdota para que veáis que muchas veces la información que leemos no es la adecuada. Hay una revista del año 90 en la que dice que las metasecuoyas y los tasodium no aguantan muy bien la humedad en las raíces, que no les gusta estar encharcadas. Esto que tenéis aquí son tasodium y metasecuoyas para que crezcan más, ¿vale? Las ponemos en el estanque. Esa está mejor. Y veis que mucho problema de raíces no tienen. De hecho, si sacaba ahí una de ellas, mira, aquí se ven las raíces en el suelo. Mira, ¿veis? Estos son raíces que están saliendo de la maceta. Ahí estoy haciendo un experimento, vamos a hacer un bosquecillo de tasodium, ¿vale? En el taller estamos haciendo bueno, con la gente que empieza, que tiene arbolitos pequeñitos, lo que hacemos es empezar el árbol por las raíces. Yo siempre empiezo el árbol por las raíces. Entonces, para mejorar los nevaris, lo que hacemos es lo siguiente: cogemos una maceta de entrenamiento de estas de cultivo, ¿vale? Porque si el árbol hay que hacerlo, que no se os olvide nunca que la maceta tiene que ser grande, más grande de la que necesita. He cogido esta porque pesa menos, ¿vale? Y lo que hacemos es metemos un tiesto boca abajo, ¿vale? Echamos la tierra, lo dejamos ahí un poco separado. Este tiesto sería más grande, simplemente para que lo veáis. Y este agujero lo tapamos, ¿vale? Y aquí plantamos el árbol, ¿vale? De forma que cuando tú sacas esto a los 2 años, el nevari mejora de forma espectacular, ¿vale? Las raíces no crecen hacia abajo, crecen así, y al crecer hacia el lateral se ensanchan los nevaris, vamos, al 200%. Si vosotros dais un palito, ¿vale? En una macetita de cultivo, a los 2 años cuando lo sacáis ya vais teniendo un palito con nevari, ¿vale? Que ya por lo menos vamos progresando. Entonces, es una forma de mejorar los árboles desde abajo. El nevari prácticamente en árboles pequeñitos sobre todo es el 50% del árbol. Entonces, si os puede ayudar a mejorar un poco el cultivo y la estética del árbol, pues
¿vale? Muy bien. Y si no tenéis así ninguna preguntita más, ya... Había muchas, pero como has metido el dedo, pues ya está. De todas formas, Lo siento. ahora os contestaremos a todas las preguntas que se hayan quedado sin contestar. Os contestaremos a lo largo del día, lo antes que podamos, ¿vale? Y nada, sobre todo animamos a haceros socios de AVE. Hombre, Muy importante. AVE está haciendo un esfuerzo por entreteneros. Entonces hay que ser un poco solidarios y colaborar con AVE también, porque si estamos en una asociación fuerte, podemos trabajar mejor, ¿vale? Entonces agradecer a AVE el haber contado con nosotros, y a vosotros el calentamiento de cabeza me lo perdonáis, ¿vale? Y si os he podido ayudar, pues me alegro mucho, ¿vale? Que aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy ¿Vale? bien. Y no salgáis de casa. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Un abrazo.